Vivimos en un mundo extraño donde nos creemos libres y con capacidad de decisión. Vivimos en un mundo extraño donde creemos estar bien informados y con unos medios de comunicación al servicio de la verdad y del pueblo. Vivimos en un mundo extraño donde creemos que cada hecho, cada situación, cada suceso ocurre tal y como nos lo han contado. Vivimos, en fin, en un mundo extraño, tan sumamente extraño, que resulta que cada una de las afirmaciones que acabo de hacer no son en absoluto ciertas. Ni los medios de comunicación nos cuentan la verdad, ni los hechos que damos por seguros son tan ciertos como pensamos, ni por supuesto somos libres y con capacidad de decisión. Triste, pero así están las cosas. Lo cierto es que vivimos en un mundo donde los acontecimientos son orquestados por no sabemos quién, pero sí sabemos para qué. No hay suceso importante o situación relevante que no tenga detrás unos oscuros fines, que nos lleven a pensar como alguien quiere que pensemos, que nos lleve a tomar partido entre buenos y malos, que nos suma en el más absoluto miedo y que acabemos demandando seguridad y protección. El tema es tan grave que podemos creer en enemigos que no existen, aviones que no se ven, crisis económicas totalmente ficticias, proyectos de control climático para nuestro bien, alimentos modificados genéticamente buenos para nuestro organismo, vacunas imprescindibles para nuestra salud, bonitas nubes de evolución en el cielo, o por nombrar algo más, creer en organizaciones religiosas que velan, supuestamente de verdad, por nuestra alma, o que son el consuelo de los pobres y necesitados. Repito, qué triste. Qué triste que nunca nos cuenten la verdad, qué triste que nos tengan atontados y adormecidos, que nos traguemos como niños buenos su desinformación y sus mentiras, sus manipulaciones y sus supuestas aportaciones al bien común. Pero está claro que esta moneda tiene dos caras. Y en la opuesta nos encontramos con personas que despiertan, caen en la cuenta, luchan y denuncian. Personas normales y corrientes que poco a poco se dan cuenta de que las cosas no son como nos las quieren hacer creer, que se dan cuenta de que la historia no es como nos la han contado, que las noticias no son como nos las hacen llegar, que cuestionan y ponen en tela de juicio hechos, situaciones y circunstancias. Personas que, gracias a Dios, no comulgan con ruedas de molino, ni se quedan con las versiones oficiales, sino que buscan la verdad pura y dura, sin tapujos. Y esta noche intentaremos una vez más ver qué de verdad y qué de mentira se esconde tras tantos y tantos hechos y situaciones que los medios más oficialistas nos cuentan. Esta noche intentaremos, una vez más, encender una pequeña luz que alumbre, aunque solo sea un poco, la oscuridad en la que nos quieren hacer vivir.
tenemos al otro lado de los micrófonos yo creo que ya puedo hablar de colaborador y amigo, José Luis Camacho. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Asunción? Muy bien. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas noches. ¿Y tú qué tal andas? Bien, estupendamente. Aquí bueno. En Valladolid, ya sabes, la meseta. En la meseta, ¿no? Tú eres de tierra adentro. De tierra adentro. Bueno, para aquellos que no sepan quién eres, decir que José Luis Camacho es investigador, es técnico superior en sistemas informáticos y además es el webmaster de la página Mundo Desconocido. Correcto, ¿no? Me imagino, José Luis. Sí, así es, ahí Bien. estamos. Yo la verdad que esta noche no sé por dónde empezar. Quizás la pregunta más que primero se me viene a la cabeza quizás es ¿qué está pasando ahora mismo? A nivel general, ya no hablo de política, estoy hablando de un montón de cosas a la vez. Pero dentro de la conspiración o dentro de las teorías de la conspiración, ¿qué es lo que más se está moviendo en estos momentos? Bueno, hay dos datos que son preocupantes. El primero de ellos es, por supuesto, la crisis. Está durando ya demasiado y todas las crisis desencadenan finalmente guerras, como así se ha podido ver históricamente, guerras importantes. Y en segundo lugar está la superpoblación. Nunca el planeta Tierra ha tenido tantos habitantes. Entonces estos dos factores, unido al calentamiento que existe entre los bloques Europa, Estados Unidos y Rusia y China por otro lado, bueno, pues francamente nos dibuja un panorama bastante sombrío y preocupante. Cuando digo preocupante, no lo digo porque vaya a haber una tercera guerra mundial, sino que posiblemente algún grupo que nosotros desconocemos su ubicación y sus nombres tenga una agenda en la cual las próximas páginas sean vitales para el destino de la humanidad. Nuestra función, como nos llaman algunos conspiranoicos, tal vez bien dicho, tal vez no, nuestra función es desentrañar qué es lo que puede estar escrito en esas páginas. Y tenemos que trabajar con pruebas circunstanciales. Como sabéis, las pruebas circunstanciales en los juicios normalmente tienen una cierta validez, no es como otro tipo de pruebas. Y en este caso tenemos que hacer un poco una lectura de lo que está ocurriendo en el panorama internacional y por supuesto nacional también, a menor escala, porque nosotros somos una órbita dentro de otro planeta que orbita alrededor de un sol, me refiero al Estado español. Sí. Y el problema es que, como ya he dicho antes, hay que hacer una correcta lectura de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Este es un programa de misterios. El hecho de que esté hablando aparentemente de política internacional no es algo incompatible. Me explico. Parece ser que existe una teoría de los campos unificados del misterio, como ya he hablado en bastantes ocasiones, en las cuales nos damos cuenta que cosas tan lejanas a veces no son tan lejanas y son muy cercanas. Y es posible que exista una oligarquía que ha seguido de la mano del ser humano durante estos últimos miles de años y sabe perfectamente qué es lo que va a ocurrir, conoce perfectamente el futuro y tiene de verdad auténticos planes para estos miles o cerca de 8.000 millones, me parece que son ya, cerca de 8.000 millones de ciudadanos que habitan el planeta. Esta cifra es muy elevada desde mi punto de vista debido a que los recursos energéticos del planeta y la producción, aunque sí que es amplia, no está lo suficientemente optimizada como para quizás permitirse la redistribución de la riqueza. Y cuando digo redistribución de la riqueza, ojo, no se equivoquen. Nunca la gente que está en la más absoluta oligarquía, nunca nadie de la lista Forbes decidirá repartir su riqueza. No nos engañemos. Eso está claro. La gente no lo va a hacer, por supuesto. Y cuando hablo de la lista Forbes me refiero a todas las listas Forbes, porque hay muchas, desde los hombres más ricos, las mujeres más ricas, las familias más ricas y las empresas más poderosas. Su objetivo es amasar, continuar amasando y continuar fagocitando el sistema. Claro, evidentemente, en una situación de crisis en la que nos encontramos, necesitan retroalimentarlo. ¿Cómo lo retroalimentan? Pues revisemos la historia. ¿Cómo se han retroalimentado las crisis en la historia? Con las guerras. Siempre, indefectiblemente, las guerras han estado ahí. Con lo cual,
y yo ya llevo bastante tiempo diciéndolo, me preocupa estos 2 próximos años, puede que sean bastante de los años más importantes del siglo XXI que vayamos a vivir. Son años cruciales para el determinismo de la humanidad. Me parece muy, muy interesante, a la vez que preocupante lo que nos estás diciendo. La gente ya está empezando a hacer preguntas o a hacer afirmaciones, a decir cosas, y aquí hay oyentes que nos están comentando que ¿qué opinas tú de que parece ser que las crisis, este tipo de crisis, ocurren aproximadamente cada 10 años? Aunque está claro que esta no está llegando a mucho más que las anteriores o que algunas anteriores. Pues, de hecho, hay un estudio sociológico, ahora mismo no recuerdo el nombre, lo leí hace bastante tiempo, leí un pequeño artículo sobre las crisis y parece como que existen unos ritmos que cada ciertos años, efectivamente, se producen unas crisis. Los economistas, que he tenido ocasión de escuchar muy pocos economistas que aciertan, pero bueno, los economistas que aciertan dicen que corresponde a una especie de respiración que tiene el mundo a nivel económico. Y yo creo sencillamente que esa respiración lo único que trata es de dejarnos a todos sin aliento. Cuando digo sin aliento, sin dinero. Porque si os dais cuenta, según pasa el tiempo, ahora pagamos por cosas que antes no pagábamos. Cada vez tenemos más impuestos, la presión económica es mayor, nada nada baja el precio, y es más, tengo la curiosa, la extraña sensación de que en los medios de comunicación últimamente estoy escuchando de que les preocupa mucho de que exista una deflación, cuando la deflación debería ser bienvenida porque significa una reducción de la presión económica, y están ellos preocupados. Yo sinceramente desconozco quién es el que diseña, primero, este vocabulario, segundo, quién les asesora, y tercero, si pretenden realmente convencer a las gentes que están realmente informadas de lo que es una deflación y de lo que realmente ocurre cuando este tipo de deflaciones llegan. La situación no es buena, y en el Estado español tenemos la desgracia de que quizás nuestro carácter mediterráneo nos hace tener un espíritu muy concreto, nos quejamos bastante, pero no llegamos a obtener resultados. Por ejemplo, y yo sé que algunas personas dirán que las comparaciones son odiosas, pero Francia funciona de una manera muy totalmente distinta. En Francia, cuando hay un movimiento contrario a la sociedad, el pueblo francés se aúna, se levanta y bueno, realmente manga un absoluto escándalo, y ocurren cosas que aquí en España nos echamos las manos a la cabeza, pero que en Francia las hacen, con una alegría. Totalmente de acuerdo. Y además la última fue 1000 y pico coches ardiendo alrededor de París. Sí. Y además consiguen que el gobierno cambie la directriz que está marcando en ese momento. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que nos falla aquí? Ojo, que alguno dirá, no, está diciendo que quemen coches. No, por Dios. No. ¿Qué es lo que nos falla aquí? Sí, porque hay mucho demagogo. Sí. ¿Qué es lo que nos falla aquí? Bueno, pues nos falla que tenemos una casta política muy mala. Y esto incluso hay sentencias en las cuales, sentencias judiciales, que dicen que tenemos una pésima casta política. Nuestros políticos no saben centrarse en las necesidades y los problemas que tiene la gente, y por supuesto nuestros políticos han perdido la percepción de la realidad del ciudadano de a pie, un ciudadano normal y corriente, de lo que le ocurre, sus problemas diarios. Y esos asesores que tienen, en muchas ocasiones los partidos políticos y por supuesto los gobiernos, esos asesores que tienen, ¿sabéis de dónde provienen? Provienen de la banca, de corporaciones financieras. O sea, que si el presidente y sus ministros estaban lejos de la realidad, cuando les ponen a estos asesores, ya están años luz. Sí. Entonces, claro, esta gente evidentemente va a cuidar sus intereses, y cuando hablo de sus intereses me refiero a la banca, que precisamente es a la que están rescatando. Pero nos estamos centrando mucho en política y en problemas que ya conocemos todos. Si queréis podemos meternos un poquito más de lleno en el misterio y hablar de todo ese tipo de cuestiones que bueno, que yo sé que a muchas de las personas les gustaría encontrar algún tipo de respuesta. Y cuando digo muchas de las personas, me incluyo. Yo
después de tantos años, investigando, por ejemplo, el fenómeno OVNI, ya me hago un retrato robot parecido de lo que puede estar ocurriendo realmente detrás del fenómeno. Así. Después de mucho tiempo. Así. Pues eso no lo tienes que contar, ¿eh? Pero me vas a dejar solamente que te haga una pregunta más vinculada con el tema de la crisis. Porque creo que será algo que probablemente le interese también a los oyentes. ¿Qué está pasando con todos estos banqueros que están muriendo? Suicidados. Bueno, es muy sospechoso, la verdad. He tenido ocasión, tengo varios artículos dentro de mundodesconocido.es en el cual hablamos de este tipo de casos. He hecho un compendio de cómo han muerto esas personas. Realmente es que, es que hay algunas de las muertes son de risa. O sea, una cosa que no le ocurre a nadie. Además es que el volumen de banqueros que han muerto en este último año, pues quiere decir que casi hay más riesgo de ser banquero que de ser bombero. Ya, sí. Una cosa absolutamente impresionante. Y bueno, pues ahí está. No sé cuántos llevamos, creo que hay 12 banqueros repartidos alrededor del mundo, ligados por importantes empresas y grupos y corporaciones. Es como si esa gente supiera algo o hubiese decidido dar un paso hacia atrás o hacia adelante, o hubiese decidido actuar por su cuenta, o hubiese decidido algo que nosotros no conocemos, y están sufriendo este tipo de, entre comillas, accidentes tan sospechosos. Porque es que, vamos a ver, o sea, quiero decir, cuando hubo la crisis me parece que fue la crisis en Estados Unidos en la primera década o la segunda década, cuando hubo la crisis del 27, me parece que fue, la crisis del 29, la crisis del 27, bueno, pues realmente no murieron tantos banqueros en tan periodo de tiempo, no se suicidaban tantos, es un mito, no se tiraban por las ventanas tanto. Pero vamos, por ejemplo, aquí nos encontramos uno encontrado muerto en el piso de su hotel, otro encontrado muerto tras caer desde el tejado de la sede de JP Morgan. Sí. O sea, como que todos los banqueros decidieron subir al tejado para ver las palomas. Sí. Bueno. Otro en un banco de inversión que fue encontrado cerca de un puente en Tacoma, pero así, encontrado muerto. Encontrado muerto, sí, ya está. Sí, parada cardiorrespiratoria, que es lo que dicen todos. Que es de lo que nos morimos todos a fin de cuentas. Claro, por ejemplo, el señor Tyler a los 57 años aparece muerto con una pistola de clavos, o sea que se había pegado un tiro con una pistola de clavos, aparentemente se lo había dado él, por supuesto. Hay un tal Dickinson que ya esto es alucinante, porque es que este hombre no se sabe ni de lo que ha muerto. O sea, dice causas de muerte desconocidas, que es un banquero, director, ni más ni menos, de la Swiss Re AG, que está dentro de la City, en el Reino Unido, un importante centro corporativo que se dedica a las finanzas, pues también muerto. Otro que muere en un... no sé, a ver, voy a buscaros más casos porque estoy ahora mismo leyendo el artículo de Mundo Desconocido y sí, aquí veo a uno que muere, se suicidó saltando delante del tren, por ejemplo. Sí. Otro que muere lanzándose desde la 6ª planta de su apartamento en East Side. Otro que aparece muerto en su casa en extrañas circunstancias. Sí, estamos hablando de 12, pero es que después de estos 12 ha debido haber más. Y todos en rarísimas circunstancias. Sí, efectivamente. Es una cosa muy extraña. Yo no sé si os acordáis de un caso muy extraño, a mí me preocupó muchísimo. Es un artículo que publicamos hace unos serie de años, en la cual había un embajador de Estados Unidos en Kosovo, creo que era. O en Kosovo o en Croacia, un sitio de estos. Bueno, este hombre, después de haber mantenido unas negociaciones de paz, llega al aeropuerto internacional, me parece que fue en Ámsterdam, y le tenían rodeado literalmente por periodistas. Él, de una manera afable, intentaba responder a unos, a otros. En un momento dado se queda absolutamente quieto, pero quieto, como que fuera de mármol. Se aparta de los periodistas, coge carrerilla y se lanza al vacío. Anda. Sí. Esto fue real. O sea, claro, entonces, cuando escuchas por ahí y ciertas historias que dicen que existe algún tipo de mecanismos de control mental por el cual ciertas personas pueden hacer actos contra su voluntad, de una manera como si estuvieran literalmente programados, pues sinceramente yo, después de ver esta serie de muertes y otras
tan extrañas como la que os acabo de contar, realmente, bueno, pues empieza a sospechar de que efectivamente existe algún tipo de capacidad de control humano. Evidentemente, bueno, pues este tipo de sistemas de control está muy limitado a las agencias de inteligencia o a subsidiarias de estas, y lo están ejecutando, lo están utilizando. Yo podría indagar en este caso, podría buscaros el nombre y los datos más concretamente, pero aquello fue absolutamente sorprendente. La verdad que es impresionante lo que nos estás contando con relación a esto, y además en las lecturas que puede tener, desde que realmente se están suicidando de alguna forma porque saben algo que nosotros desconocemos y quieren quitarse de en medio antes de que esto ocurra, a, como bien apuntas tú ahora, por último, el tema de un control mental. Claro, porque es que hay ciertos puestos de relevancia tanto en política como en economía internacional que existen intermediarios, y utilizo este término por no decir personas, que tienen una función. Entonces, cuando su función no la ejecutan correctamente, o se extralimitan o se infralimitan, posiblemente existan mecanismos que incluso ellos desconocen, sí, con los cuales se les elimine directamente. Prueba de ello es la serie de muertes que ha habido, tanto en este caso como, por ejemplo, tengo un listado de 28 científicos en un plazo de 2 años, también todos muertos en extrañas circunstancias, que trabajaban principalmente para una empresa, concretamente, me parece que era Marconi INC, es una empresa que se dedica a armamentística para hacer armamento de alto nivel a los Estados Unidos, principalmente enfocada a la microonda. Yo os doy pistas. Sí, no está dando. Y bueno, pues el elenco de científicos que mueren, que trabajaban para esta compañía, también en extrañas circunstancias, pues ya sabes, se cae y se esnuca en el lavabo. El otro le fallan los frenos del coche. El de más allá, una sobredosis. El de más acá aparece colgado. Y empiezas a darte cuenta y dices, bueno, es que estadísticamente esto no hay por dónde cogerlo. Vamos, intentas hacer una curva, una campana de Gauss utilizando procesos estadísticos, aquello no la haces ni de lejos. No, en absoluto. Además es como muy excéntrico todo este tipo de historias, no cuadran con una realidad en la que, pues sí, vale, un científico se suicida, un banquero se suicida o muere en extrañas circunstancias, vale, 1, 2, pero tú has apuntado por ahí, creo que has dicho 22 casos de científicos. Tenemos el caso de los banqueros, 10, 12. Y que vamos, hay una cosa clarísima. Alguien que está absolutamente desesperado, que se va a quedar sin piso, que no tiene para darle de comer a sus hijos, sí me creo que es capaz de suicidarse. Alguien que tiene un determinado nivel, y sobre todo, estamos hablando de la banca, si es que la banca, vamos a ver, si hacen una maniobra que sale mal, encima ellos salen beneficiados porque van a tener sus indemnizaciones además multimillonarias. O sea, aquí no hay problema. Exacto, ese es el análisis. A ver, vamos a ver, en España, ¿cuántos banqueros han acabado en prisión? ¿Cuántos banqueros han acabado arruinados? Pero si es que me estoy mirando la mano y me sobran dedos. No, es que la historia será al revés. O sea, ¿cuántos jueces han sido apartados de la carrera judicial por intentar meter a un banquero en la cárcel? Esa es la lectura. Esa es la lectura correcta. Efectivamente. Entonces, ya sabemos qué es lo que gobierna. ¿Quién es tu Dios? Pues yo lo dije hace mucho tiempo. Tu Dios o el Dios es, en la actualidad, es el dinero. Sí. De hecho, el dinero nace en la antigua Sumer en los templos, donde se deificaban a los dioses. Ya comienza todo ahí. O sea que empieza desde lejos. Vale. Era una especie de sacerdotes contables, una cosa muy rara. Sacerdotes contables. Sí, trabajaban para el rey, evidentemente, eran escribanos también. Y esta gente pues se dedicaba a este tema de las cuentas y tal. Pero vamos a ver, aquellos reyes, Asurbanipal fue un rey terriblemente cruel. Unificó el imperio de la antigua Sumer, la ciudad de Ur. Y este hombre, cuando llegaba las épocas de vacas flacas, concedía créditos, pero cuando llegaba la época de vacas flacas, los anulaba. Hacía la llamada tabula rasa, o la tabla rasa lo llamaban, y decía que todos los créditos quedaban anulados para que el imperio pudiese seguir floreciendo y no asfixiase de ese modo a aquellos que realmente estaban dando riqueza al imperio. En la actualidad, ¿qué se hace? Pues exactamente todo lo contrario.
Bueno, vamos a ver, José Luis, temas aquí están saliendo en el Facebook de Luces y Sombras por parte de los oyentes a patadas. Yo tengo también varias cosas que quiero preguntarte. Con lo cual lo que vamos a hacer es una cosa, nos vamos a ir a una pequeña pausa de publicidad muy pequeña y volvemos enseguida contigo para que nos sigas contando cosas, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues estamos ya de vuelta. Como habrán visto, la pausa publicitaria ha sido muy cortita y seguimos hablando con nuestro invitado, con José Luis Camacho de Mundo Desconocido. José Luis, ya te estaba diciendo antes de esta pequeña pausa que preguntas de los oyentes tenemos muchísimas, que nosotros también tenemos algunas, pero ¿hay algo en concreto de lo que tú quieras, o sea, no quieras salir del programa sin haber comentado, sin haber dicho algún tema en especial? No, puedes preguntar libremente de todo lo que quieras, vamos. Vale. Mira, vamos a ver, yo voy a cambiar de tercio totalmente, nos vamos a alejar un poco de la crisis, de los banqueros y de todo esto. Esta es una pregunta personal porque además a mí me llama mucho la atención. ¿Qué ocurre con el tema del HARP, que ahora supuestamente va a ser desmantelado y va a ser sustituido por el SBX1, creo que es? Efectivamente, el HARP se desmantela. Ya el año pasado ya hablaban de ello, ya se sabía que el HARP tenía una fecha de caducidad y bueno, pero el caso es que David Walker, que es el subsecretario de la Fuerza Aérea, es propietario del HARP, la Fuerza Aérea, junto con, me parece, la Universidad de Alaska y el DARPA. Bueno, pues este hombre dio una rueda de prensa explicando que ya no necesitaban el HARP. Pero él dice unas misteriosas palabras dentro de esa entrevista, que yo he tenido ocasión de oírla, que dice, nos estamos moviendo hacia otras formas de gestión de la ionosfera. Claro, allá te está dando la clave de que tienen otros mecanismos más eficientes para que modificar el clima o gestionar todo lo que es lo que hacía anteriormente el HARP, entre otras muchas cosas, porque la patente del HARP está muy diversificada. ¿Qué ocurre? Nos estamos dando cuenta de que efectivamente el SBX, que estaba en construcción, ha terminado la construcción del mismo recientemente, con lo cual los sistemas de antenaje se solapan y las funciones posiblemente sean las mismas. Lo que pasa que el SBX1 sea un sistema mucho más evolucionado, bastante más avanzado que el HARP, posiblemente. Es lo que yo me temía. Pensamos que se esconde detrás del SBX1. No es descartable que existan tecnologías similares al HARP. Hay en estos momentos en el planeta un montón de HARPs, ¿eh? No pensáis que, hay bastantes calentadores ionosféricos. Lo que pasa que, bueno, que digamos que la mayor utilidad, el más potente y el más diversificado era el que estaba en Gakona, en Alaska. Sí. Lo que pasa que bueno, los noruegos llevan muchos años en Tromsø con su calentador ionosférico, que aunque es pequeñito es de una altísima tecnología, que debe estar medio gestionado por los norteamericanos, pero ahí lo dejo. El caso es que el SBX1, que es una especie de plataforma petrolífera en la cual hay un inmenso radar en la parte superior cubierto por fines de espionaje, evidentemente, con una esfera, una enorme esfera, que nos da a entender que, evidentemente, primero, es un sistema de espionaje, segundo, es un calentador ionosférico, posiblemente no necesite ya el aparataje de antenas, sino que hayan llegado a algún tipo de sistema o control con el cual han perfeccionado ese tipo de mecanismos. Recordemos que todo nace de las antiguas patentes de Tesla y de sus antiguos documentos, que son posteriormente utilizados muy posiblemente por Bernard Islum, quien patenta el HARP y vende esta patente a las Fuerzas Armadas. Bien. Ahí está, el SBX1, veremos a ver qué es lo que ocurre. Ya no tenemos datos del magnetómetro, no sabremos cuándo se está utilizando y cuándo no, para nuestra desgracia. Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses, dónde se encuentra el SBX1, qué operaciones hace y qué es causa-efecto, ¿no? Bueno, interesante, y vamos a esperar precisamente eso, a ver qué pasa con todo esto. Doy otro giro radical, la gente me está preguntando, nuestros oyentes nos están preguntando, haciendo distintas preguntas, pero a fin de cuentas viene, creo que más o menos a resumirse todo en ¿qué pasa con el Malaysian Airlines? Malaysian Airlines, bueno, es
uno de los mayores misterios después del atentado de las Torres Gemelas. Efectivamente. Después del 7J y después del 11M, posiblemente haya sido el mayor de los misterios. Yo tuve ocasión hace muchos años de escuchar a un científico decir que no era imposible que en la atmósfera entrase algo mayor de un lápiz sin ser localizado por los radares. Ujú. Y sin embargo se nos pierde un 777, un avión. Sí. Un avión al cual unos radares dicen que hace blip aquí, otros dicen que hace la caja negra otros ruidos en otro lado, otros dicen que ha desaparecido y que está en el mar, vamos, que están todos muertos, otros dicen que está secuestrado. Yo he estudiado el tema a fondo y finalmente he llegado a la conclusión de que posiblemente, muy posiblemente, y esto no es una afirmación, pero es solamente una posibilidad, de que el HARP se encuentre en un atolón situado al sur de las Islas Maldivas, cerca en el Océano Índico. Bien. Este atolón es una base militar norteamericana cuyo nombre es Diego García. El atolón es británico, está cedido a los norteamericanos indefinidamente. Al parecer están pagando pues un dinero por el alquiler de aquel sitio. Y por cierto, cuando entraron los norteamericanos, una de las condiciones era echar a todos los aborígenes, Sí. y los echaron sin más Sí. contemplaciones. Allí no anduvieron con chiquitas. Ah. Allí hay una pista en la cual perfectamente puede aterrizar un avión de estas características, incluso mayor. Y bueno, pues incluso recientemente se han construido hangares, algo que no existía. Sin embargo, ahora hay hangares. Con lo cual, muy posiblemente ese avión se encuentre allí. ¿Y por qué digo esto? Pues porque resulta que hay aborígenes de las Islas Maldivas que reconocieron el avión, los colores que llevaba Malaysian Airlines y la forma del logotipo, diciendo que iba escoltado por 2 cazas. Esto es uno de los puntos que se ha comentado internacionalmente y por los cuales muchos de los familiares, sobre todo chinos, se escandalizaron cuando el gobierno chino dio por zanjado el asunto, diciendo que se había caído al mar y que habían muerto todos. Ujú. Claro, evidentemente, no sé si os acordáis de las escenas eran, pues dantescas, los familiares pedían justicia. ¿Y por qué pedían justicia? Porque sabían algo, sabían que existía la posibilidad de que ese avión había sido secuestrado, pero no precisamente por talibanes o Sí. por grupos radicales islámicos, no, sino por otro tipo de grupos que operan tal vez a la sombra de algunos gobiernos y que cada uno saque sus conclusiones. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la coartada? Bueno, pues se habla de un sobrepeso en el avión que se desconoce qué es lo que transportaba. Se habla de un montón de bitcoins que debían ir a algún pendrive de alguno de los pasajeros. Se habla de una patente de un chip bastante valiosa que había desarrollado una empresa también que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos, concretamente para el aparato militar, y en el cual había, pues estaban los técnicos, concretamente, que se dedicaron a diseñar este chip. Entre ellos había varios norteamericanos. Parece que la empresa se llama Freescale, creo recordar. Sí. Y bueno, pues al final te das cuenta de que, claro, imagínate que te montas en un avión y te dicen, mira, aquel que va adelante trabaja para Freescale, aquel otro es un SEAL, aquel de la esquina es del Ministerio del Interior. Pues te dan ganas de bajarte, porque dices, ¿Aquí qué pasa? es que no voy a llegar. Sí, porque además me recuerda al avión de Air France también, que cae Sí. en el Atlántico, ¿os acordáis? Sí. Que había muchas especulaciones. Fijaos cómo lo vieron los franceses, cómo lo vieron, que sabrían que enviaron un submarino atómico para recuperar la caja negra. Sí, sí. Sí. ¿Qué interés habría? Es lo normal. Claro, hombre, lo normal es efectivamente eso, que manden submarinos. De toda la Mira a ver- vida, vamos. Claro, mira a ver cuántos han mandado para buscar al 777. Sí. Ninguno, nada. Ahí es todavía, bueno, los chinos están con la boca abierta todavía. Ya te digo yo que Sí. es algo que les ha pillado fuera de juego. Porque, oye, que secuestren un coche, bueno, vale, pues han secuestrado un coche. Un camión, joder, pues un camión ya es difícil. Pero que secuestren un 777 Sí. y que desaparezca de esta manera, habiendo los controles que hay,
bueno, pues ya resulta, pues no sé, al final tendremos que montar en los aviones, si siguen aumentando los controles, pues no sé, Pues no lo sé, no pero... lo sé, nos van a quitar, yo qué sé, hasta los relojes. Pero vamos a tener que entrar prácticamente desnudos en los aviones para que no... Prácticamente, sí. Yo recuerdo una anécdota muy curiosa, me pilló en el Charles de Gaulle, en Francia, y había ocurrido al poco después el atentado del 11 de septiembre. El Charles de Gaulle estaba petado, estaba lleno de militares, Sí. con armas armas reglamentarias y ametralladoras. Y bueno, para pasar el control de la aduana, pues aquello era, no hay aduana, pero como sabéis en los vuelos internacionales pues sí que existe un control. Bueno, el caso es que yo sinceramente iba con una cazadora de cuero, por afeitar, porque había tenido unos días de bastante ajetreo, un aspecto un poco regular. Y yo digo, bueno, ya verás, me van a empezar a registrar, porque había unos tipos como gorilas registrando a una serie de personas. Y delante de mí había unos tipos perfectamente trajeados, rubitos, con un aspecto norteamericano, y pues los cogieron a todos, los pusieron contra la pared, y a mí me dejaron pasar, y a todos los islámicos que había. No ha pasado absolutamente nada, así como que hubiera rodado los Monty Python. Sí. Una cosa absolutamente graciosísima. Pero es que es absurdo. Es absurdo. Incluso a mí me ha pasado también, José Luis, de volar y ver la cara de recelo que pone la gente cuando en ese avión va pues una persona con un corte islámico, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, sí. Se ve el recelo en la cara de la gente. Claro, nos han crean unas paranoias mediáticas. Totalmente. Bueno, y estamos hablando de dónde puede estar el avión, y más o menos yo coincido con lo que dices tú con el tema del atolón de Diego García. Pero ¿y los pasajeros? ¿También están allí secuestrados? ¿Se les ha dado alguna explicación? José Luis, creo que hemos perdido a nuestro compañero José Luis. En un momentito nuestro técnico ya conecta rápidamente el Skype nuevamente y lo volveremos a tener enseguida aquí. Eduardo, ¿qué opinas de lo que nos está contando José Luis hasta el momento? ¿Qué voy a opinar? Sí. Bueno, ya, no me comentes nada, que ya tengo. Opino. No opines, que ya tengo aquí a José Luis otra vez. Te estaba diciendo, José Luis, que vale, sabemos o nos hacemos una idea o tenemos la teoría, equivocada o no, de dónde está el avión, pero ¿y los pasajeros? Los pasajeros, bueno, yo me voy a poner en contexto. Imaginemos que yo soy un grupo que trabaja para una agencia de inteligencia de un país determinado. Me encargan secuestrar un avión. Yo lo que hago es creo un plan, diseño una estrategia. Sé que tengo unos medios a mi alcance y finalmente me hago con el avión. Y lo primero que haría poniéndome en la mente de un agente de inteligencia de campo que tuviese que diseñar una estrategia, es impedir que esos tripulantes y esos pasajeros tuvieran una larga esperanza de vida. Suena a novela de Edgar Allan Poe. De Edgar Allan Poe, no, suena a novela negra. A novela negra. Pero sí. Realmente, si yo sospecho que esos pasajeros han durado muy poco, aquellos que hubieran necesitado, aquellos que hubieran sido imprescindibles o que hubieran formado parte de la operación, hubieran seguido vivos un tiempo, pero yo sospecho que no hay vivo ya ninguno. Ese es mi personal punto de vista. Sí, es una opinión personal tuya, totalmente. Sí, creo que al poco tiempo de desembarcar de aquel avión, porque ellos yo creo que aterrizaron en algún sitio, los mataron a todos, creo. Es un punto de vista. Esperemos que tu punto de vista sea equivocado, esperemos. Pero es también porque vamos a ver, no tiene mucho sentido que los tengan secuestrados, encerrados. Es mucha gente. No tiene ningún sentido. No. Y esa gente, créeme, grupos mercenarios, que los hay,
Sí. que trabajan, son grupos organizados, tienen satélites, aviones. Esa gente tiene muy pocos escrúpulos, ¿eh? La verdad es que son tipos muy bragados y que si les dicen que hagan ciertas cosas las hacen y no se cuestionan ciertas moralidades que los occidentales nos cuestionamos. Ya. Bueno, pues vamos a dar otro salto. Me ha llamado mucho la atención el comentario de un oyente, creo que es un oyente desde Costa Rica, en el que nos dice que el martes precisamente de la semana pasada cancelaron un programa muy parecido al nuestro, que se llamaba La Caja de Pandora, y que lo que pregunta de alguna manera es ¿qué opinas tú sobre el hecho de que se esté cancelando programas que intentan hablar de todo este tipo de temas y de alguna manera evidentemente limitar la libre expresión de la gente? Bueno, pues no tengo conocimiento de la existencia, vamos, no sé quiénes son los que están detrás de La Caja de Pandora, sí que me suenan. Sí. Pero bueno, pues evidentemente todo lo que es coartar la posibilidad de que la gente acceda a una información alternativa, pues es un grave error. Necesitamos que exista diversificación dentro de la noticia. No podemos vivir en un entorno de pensamiento único. Vivir en un entorno de pensamiento único se hace solo bajo regímenes totalitarios, con lo cual la pluralidad forma parte de un régimen democrático. Si esa pluralidad no existe, estamos pasando a ser un régimen totalitario. Pero voy a decir algo. Si habéis leído La República de Platón, escrito hace 2500 años, en un momento concreto Platón hace una reflexión en palabras de Sócrates. Ahí define la democracia. Y es la democracia que definía él, es la que hoy en día disfrutamos. Y decía una cosa curiosa, y Sócrates no era tonto. Decía, la democracia tiene una tendencia muy acusada a acabar en tiranía. Ya. Oye, podéis leerlo, escritos hace 2500 años. Sí. Aquel tipo no era tonto. No. Estamos hablando de uno de los grandes. Y efectivamente vemos que los modelos democráticos, cuando se vuelven bipolios, se transforman en cosas parecidas a lo que Sócrates decía. Con lo cual, de alguna manera, los griegos sabían que la democracia no era el sistema correcto. Yo resumo, básicamente la República de Platón es un libro en el cual se intenta estudiar un modelo político para gestionar una ciudad. Antes las ciudades eran estados. Bueno. Entonces, pues Sócrates, con su gran verborrea, pues él explica pros y contras de tiranía, dictadura, plutocracia, democracia, hace un análisis y un compendio. Y llega a la conclusión final de que, bueno, la democracia no está mal, pero, ojo, no es buena. Ya. Eso dice. Eso no, dice. es que lo diga, no es que lo diga yo. No es, ya, no es lo que dices tú, lo dice Platón. Claro, él lo dice a largo plazo. Exactamente. Y él ve que existe una tendencia a que esa democracia, cuando se opera sobre ella a largo plazo, pues no deja de ser tal democracia, sigue habiendo gente votando y todo este tipo de cuestiones. Y bueno, pues no, ese sistema no es válido. Existe un modelo político válido, perfectamente operativo, ajeno a la democracia, que desconocían los griegos y que es perfecto. Lamentablemente nunca se aplicará porque primero es desconocido y en segundo lugar pues borraría literalmente de las listas electorales al 99.9% de todos los candidatos de todos los actuales partidos. Ya. Con lo cual nunca se llegaría a ese tipo de mecanismos políticos. Yo tengo un vídeo que hablo sobre ello. Es un sistema de elección social perfecto, desde mi personal punto de vista. Ya.